Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por ver el video. En este día vamos a ver esta predicación que se llama Crece y Fortalécete. Claro que si queremos fortalecernos y crecer, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. Aún en las adversidades, aún en los momentos más críticos y más difíciles de nuestra vida, podemos crecer y fortalecernos. Supongamos que las adversidades es un castigo de Dios. Personalmente no creo que sea un castigo de Dios, pero imaginémonos el cuadro más severo, que el sufrimiento es un castigo de Dios. Me refiero al castigo o a las adversidades, hermanos, cuando nosotros entramos a una enfermedad terminal, cuando nosotros entramos a una crisis emocional, cuando nosotros entramos a una crisis económica, cuando hay pérdidas de relaciones como divorcios, como pleitos, cuando hay accidentes, cuando perdemos un ser querido, hermanos. Son cosas muy dolorosas, son cosas que a veces necesitamos en la vida, aunque hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando ponemos los ojos en Cristo Jesús, eso se convierte en una bendición. Aún, aunque nos duela, aún aunque haya sufrimiento, hermanos, las cosas no son accidentales. Dios las ha permitido y las ha permitido porque quiere que nos fortalezcamos, quiere que podamos crecer. Mateo 10, 29, al final del 29, hermanos, en Mateo 10, 29 dice de esta manera, y quisiera que pudiésemos leerlo con un poco de fe, y dice así: ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y se está refiriendo a aquellos animales, a su creación, a los gorriones, a los pájaros, que necesitan permiso de Dios para que ellos mueran. Dios está autorizando, en este versículo está diciendo de esta manera, en otras palabras, Dios es el que autoriza, Dios tiene la autoridad, Dios es el que da permisos para que un pájaro muera. Si la Biblia habla de esto en los pájaros, hermanos, ¿cuánto más de sus hijos que Dios ama? Así que tenemos que tener esa confianza que el último día en nuestra vida, hermanos, la conoce Dios. Así que cuando un castigo se convierte en una bendición, hermanos, es porque nosotros cambiamos de perspectiva. Cuando nosotros dejamos de concentrarnos en los problemas, cuando nosotros dejamos de ver los problemas y nuestra mirada está en esos problemas y estamos paralizados, pero cuando nosotros hacemos ese giro, hermanos, y volteamos a ver y nuestros ojos están puestos en Jesucristo, entonces se convierte en una libertad, se convierte en una bendición. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es la locura, hermanos. Es una locura. ¿Por qué? Porque son valores anticulturales, son valores incluso en contra de nuestra naturaleza. Quiero que me acompañes a ver la cita de este día, hermanos, en Hebreos 12, 5 y 6. Al final del 5 y también el versículo completo del versículo 6 dice en las escrituras de esta manera: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Dios, hermano, nos está recordando nuevamente que Él es el Padre, que Él es el Dios, que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos la creación y que debemos de tener confianza que Él es supremo a nosotros y que todas las cosas que está haciendo, hermanos, siempre es con amor, siempre es para nuestro bien. Pero también me encanta cómo después de hacernos ese recordatorio de que Él es nuestro Padre y como Padre Él siempre va a buscar lo mejor para sus hijos, hermanos, hay dos palabras que las pone el autor en forma negativa y dice: no lo desprecies y no te desanimes. Cuando estamos hablando, hermanos, de que despreciamos la corrección de Dios, cuando despreciamos el momento en el que Dios nos ha puesto, cuando despreciamos las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, hermanos,
estamos despreciando a Dios, hermanos. Y Dios nos dice, no desprecies esta enseñanza, no desprecies este versículo, no desprecies la pandemia en tu vida, no desprecies la prueba en tu vida, no desprecies las circunstancias adversas que van a venir, que vinieron antes de la pandemia a tu vida, que vinieron sobre la pandemia y que van a venir después de la pandemia. Y que no nos extrañe, hermanos, que esto sea. Por eso el Señor nos dice, crece y fortalécete. En otras palabras, el Señor nos está diciendo la locura, hermanos, que lo amemos y que nos gocemos en la adversidad. Y sé que es opuesto, hermanos, y es difícil para la naturaleza del hombre, pero Dios nos ha dado una persona poderosa que le llamamos Espíritu Santo para que Él nos aconseje, Él nos ilustre, Él nos rompa todos esos pensamientos o esa manera de vivir que teníamos antes, hermanos, y empecemos a caminar en la nueva criatura que Dios nos ha hecho, hermanos. Y cuando me refiero, o cuando estamos hablando, hermanos, de la corrección que Dios hace en nuestra vida, el castigo que Dios hace en nuestra vida, lógicamente esa palabra nos trae similitudes de crueldad. Creemos que el castigo es de violencia, ¿verdad? Culturalmente lo hemos visto cómo la gente castiga con una violencia descontrolada, ¿verdad? Castiga haciendo heridas. Y esa es una manera incorrecta. Por eso creo que es fuerte la palabra castigo. Y cuando se castiga de esta manera, hermanos, son cosas que salen fuera de control. Son contraproducentes. El castigar de esta manera, hermanos, a veces trae más rebeldía. Y es antibíblico hacerlo de esa manera, hermanos. Veo como algunas personas castigan con rabia, ¿verdad? Quieren castigar o disciplinar a sus hijos porque están airados o porque están molestos de la situación. Y creo que esa es la manera en que creemos que Dios está castigando. Y Dios no castiga de esa manera. Como que no hemos encontrado el equilibrio de este principio en el cual Dios también nos dice que nosotros como padres debemos de disciplinar a nuestros hijos con vara, pero como que no hemos encontrado la esencia, ¿verdad? Porque hay otro extremo en el cual no creemos que una buena disciplina a nuestros hijos puede corregir al hijo, puede educarlo. Y Dios, cuando está hablando de castigo, hermanos, Él está hablando que nos corrige, pero nos corrige para educarnos. Nos corrige para instruirnos, para capacitarnos, para disciplinarnos con amor. Y el Señor está nuevamente entrando al tema, es que no despreciemos eso, no nos desanimemos. Y el autor de esta carta a los hebreos, hermanos, él estaba viendo a la iglesia y por eso le dio estas palabras de ánimo, ¿verdad? Y le dio estas palabras de entendimiento porque la iglesia estaba pasando unos momentos difíciles. Ellos estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Ellos estaban siendo infelices, estaban tristes, habían perdido el gozo porque por el nombre de Cristo estaban sufriendo. Y ellos estaban abandonando sus casas, cuando abandonaron sus casas, estaban entrando gente a robar y estaba destruyendo sus bienes. Entonces tenían una crisis económica, tenían una crisis espiritual en el cual no entendían y se preguntaban, ¿por qué Dios los está tratando así? Pensaban, ¿por qué si nosotros somos hijos de Dios, estamos pasando esta circunstancia? ¿Por qué no nos está yendo bien? Y claro que Dios había permitido, hermanos, la persecución para la educación de su iglesia. Tenía un propósito. Ellos como que no habían entendido, no habían discernido que Dios estaba usando métodos como la adversidad para que ellos crecieran y se fortalecieran. Entonces se estaban poniendo tristes, estaban sin esperanza. Así que el Señor, hermanos, nuevamente, si tú estás pasando una dificultad, si la pandemia te ha afectado en una manera descontrolada, hermanos, créeme que estás en algo práctico. Es una manera práctica que usa Dios para que experimentemos todo nuestro conocimiento, hermanos. Aquella fe que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que hemos escuchado teóricamente, tiene que pasar esa prueba y tiene que
testificar que confías por experiencia con Dios. Y esa es una manera de fortalecerte. Y ellos lo estaban despreciando, hermanos. Ellos estaban despreciando que Dios usara ese tipo de métodos y estaba destruyendo su felicidad. Y no habían discernido que era un proceso de santificación para la iglesia. No habían entendido que Dios usaba diferentes métodos. Y ellos no se habían dado cuenta que Dios lo que quería era permanecerlos en la salvación. Estaba cuidándolos en la salvación. También, hermanos, quería que se produciera la salvación en ellos. De hecho, las dificultades, hermanos, es para que nosotros nos desarrollemos y produzcamos cualidades. Cualidades de ser salvo, que nosotros mismos nos convenzamos que tenemos la salvación. Dios nos ha regalado la salvación y nos ha justificado. Y ese es como el contrato, ¿verdad? Esa es como la entrada. Pero también Dios quiere que experimentemos cómo Dios nos da esa persona poderosa que es el Espíritu Santo para que Él nos esté santificando y tengamos esa experiencia y podamos fortalecer nuestra fe. Después de que ya hemos avanzado y ya hemos producido la salvación, hermanos, nos hemos dado cuenta que Dios ha producido la salvación en nosotros. Entonces el Señor nunca deja las cosas sin terminar y Él la perfeccionará en algún día cuando Él venga por su iglesia. Y es cuando Él te va a dar un cuerpo glorificado, es cuando Él te va a llevar a la eternidad y Él va a terminar esa obra perfecta, hermanos. Y eso era lo que el autor de los Hebreos le estaba diciendo a la iglesia: ustedes están en un proceso de santificación y necesitan estar contentos, es para su bien. Así que, regresando a la idea principal, hermanos, está en ti si quieres pasar bien la prueba, hermanos, si quieres pasar gozosamente la adversidad en la cual Dios te está purificando. Estos dos textos para seguir ilustrando esta idea y la encontramos en Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Dios ha amado al hombre, hermanos, y lo hizo perfecto, pero lo hizo con una voluntad del hombre, en la cual la voluntad del hombre no amó a Dios. Sin embargo, Dios siguió amando al hombre. El hombre, hermanos, siguió caminando, despreciando a Dios, y Dios ya tenía un plan. De hecho, tenía un plan antes de que el hombre pecara, porque Dios es eterno. En Dios no hay un inicio ni un fin. Él es todo, Él es el plan, Él es la eternidad. Así que cuando el hombre pecó, Dios lo amó y lo siguió amando. El hombre despreció la salvación, Dios lo siguió amando. Cuando el hombre entendió la salvación, Dios lo seguía amando, hermanos. Y Dios quiere seguir amándonos y por eso nos quiere llevar a la eternidad para completar su amor eterno en nosotros. Dios nos ama eternamente. Su propósito es santificarnos, porque allá en su presencia, hermanos, el lugar es santo, el lugar es glorificado, el lugar es apartado. Así que está haciendo un lugar para nosotros y nos lo está apartando, y necesitamos que experimentar esa santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que seas santificado. La voluntad de Dios no es que seamos llevados por los deseos del pecado, como las personas que no conocen a Dios, que son llevadas por sus deseos carnales. Así que quiero poner un ejemplo, el ejemplo de Pablo, hermanos, donde Pablo experimentó, hermanos, el dolor permanente. Quiero que me acompañes a 2 de Corintios 12:7. Dice así: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo estaba orando y esta fue la respuesta de Dios. Y cuando Pablo estaba orando, hermanos, estaba diciendo: Señor, ¿me puedes quitar este dolor? Él estaba sufriendo. Posiblemente era un sufrimiento físico, o puede ser también sumado con un sufrimiento espiritual. Y le llamaba a él aguijón, y le llamaba a él un tormento espiritual, hermanos. Y Pablo había orado 3 veces diciendo: quítame esto, Señor, quítame este dolor. Pero el Señor le respondió en el versículo 9 y le dijo: bástate con mi gracia.
Y lo que Pablo estaba haciendo, hermanos, es que Pablo se estaba concentrando en el dolor. Pablo se estaba concentrando en el sufrimiento. Y el Señor le dice, hey, bástate de mi gracia. Hey, basta. Mi gracia es suficiente. Y cuando Pablo entiende eso, hermano, cuando él entiende que el poder de Dios, o sea, el plan de salvación se perfecciona cuando uno es débil, cuando uno está en sufrimiento, entonces hubo una luz en su entendimiento. Dijo, para que Dios haya dicho, bástate con mi gracia, quería decir que el evangelio era suficiente. Y cuando Pablo estaba volteando a ver su dolor, su sufrimiento, es porque estaba paralizado y estaba perdiendo la visión que se debe tener en Cristo Jesús. No estaba poniendo los ojos en la salvación, no estaba poniendo los gozos en el evangelio, no estaba poniendo sus ojos en el poder que produce el evangelio. Así que dijo, bástate con eso. Y cuando Pablo reacciona, cuando Pablo dice, por lo tanto, descubrí, oh wow, me di cuenta de ese error. Dice, gustosamente haré bien, más bien alarme de mis debilidades. Y en otras palabras, quiso decir, ahora voy a encontrar todas mis debilidades y las voy a gritar. ¿Por qué? Porque sé que el poder de Cristo va a actuar en mí sobre esas debilidades. Sé que Él me va a seguir haciendo poderoso. Ahora no estoy hablando de un poder de Superman, ¿verdad? No estoy hablando de un poder para hacer milagros. Estoy hablando en el mayor poder que tiene el Espíritu Santo para vencer nuestros pecados. Y cuando Pablo dice, wow, entonces me voy a ir perfeccionando en esta debilidad, me voy a ir perfeccionando en esto, entonces le bastó. Le bastó concluir que la salvación era lo mejor que podía él experimentar. No era el quitarle la enfermedad, no era quitarle el dolor, no era quitarle el sufrimiento. Al contrario, eso lo iba a hacer, eso lo iba a ir perfeccionando a él. Entonces, cuando él agradece la salvación, hermanos, él dice, a la salvación no le falta nada. Yo voy a seguir agradecido por la salvación. Y cambió su perspectiva, hermanos. Y había pecados de Pablo, claro que sí, todos tenemos pecados o tenemos errores que corregirnos. Y un pecado de Pablo podría irse a una tendencia. Pablo era la única persona que posiblemente haya visitado el tercer cielo, hermanos, y que haya experimentado algo que ningún apóstol experimentó. Y eso le iba a traer cierta arrogancia espiritual, cierta confianza en él. De hecho, tenía dones sobrenaturales, tenía dones fuera de lo común, ¿verdad? Era bueno para escribir, era buen teólogo, era buen pensador, tenía buena habilidad, tenía muchas habilidades y muchos dones. Y esa era una tendencia que lo llevaría a confiar en él. Y entonces Dios le pone dificultades a él. Dios le pone una enfermedad para mantenerlo humilde. Dios le mantiene, en otras palabras, esta prueba estaba contigo para santificarlo y para madurar a Pablo. En otras palabras, esta prueba era para que él se estuviese santificando, para que él estuviese madurando.